Mi nombre es Daniel José Piñeiro y le doy la bienvenida a esta clase sobre urgencias y emergencias hipertensivas del curso de Emergentología de la Asociación Médica Argentina. No tengo conflictos de intereses para esta exposición. El objetivo de esta clase será comprender la definición de urgencia y emergencia hipertensiva y sus diferencias y revisar las opciones de tratamiento de la urgencia y emergencia hipertensiva. La bibliografía que recomendamos para este tópico es la siguiente. Las guías del American College American Heart sobre hipertensión arterial del año 2017. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial del año 2018. Y el documento de toma de posición del Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Europea de Cardiología. Iniciemos pensando las definiciones de urgencia y emergencia hipertensiva. Existen una serie de términos que se utilizan en la clínica del día a día, como hipertensión aguda posoperatoria, hipertensión arterial no controlada, hipertensión arterial maligna, hipertensión arterial acelerada, urgencia y emergencia hipertensiva o hipertensión aguda grave. Como podemos observar, existen múltiples términos y puede haber una confusión sobre qué consideramos emergencia y urgencia hipertensiva. Por eso vamos a revisar la definición del American College American Heart, que define las emergencias hipertensivas como la elevación grave de la presión arterial, una presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio, asociada a evidencias de nuevo daño de órgano blanco o su agravación. Subrayamos entonces que no es solo la elevación de la presión arterial, sino la evidencia de daño nuevo o agravación de órgano blanco. Pasemos ahora a la definición de la Sociedad Europea de Cardiología, que define las emergencias hipertensivas como situaciones en que la hipertensión arterial grave, grado 3, es decir, una presión arterial sistólica igual o mayor a 180 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, se asocia a daño de órgano vinculado con hipertensión aguda, potencialmente mortal, que requiere una intervención inmediata pero cuidadosa para reducir la presión arterial, generalmente con terapia intravenosa. La velocidad y proporción del aumento de la presión arterial es tan importante como el nivel absoluto de la presión arterial en la determinación de la magnitud de la lesión de órgano blanco. Subrayemos entonces la coincidencia en la necesidad de que haya daño de órgano blanco y hay una pequeña diferencia en cuanto a la presión arterial diastólica, que para la guía americana son 120 milímetros de mercurio y para la europea 110 milímetros de mercurio. La emergencia hipertensiva son situaciones en que los valores de la presión arterial muy altos están asociados a daño de órgano mediado por hipertensión aguda que requieren reducción inmediata de la presión arterial para limitar la extensión o promover la regresión del órgano blanco. Los principales órganos blancos de daño mediado por hipertensión arterial aguda son el corazón, la retina, el cerebro, los riñones y las arterias grandes. El tipo de daño de órgano blanco es el determinante principal de la elección del tratamiento, la presión arterial objetivo y, muy importante, el periodo de tiempo por el cual la presión arterial debe reducirse. Esta es la definición del documento de toma de posición
del Comité de Hipertensión Arterial de la Sociedad Europea de Cardiología. Además, subraya que la hipertensión arterial maligna es una emergencia hipertensiva caracterizada por la presencia de una elevación de la presión arterial y retinopatía avanzada, es decir, con hemorragias, exudados algodonosos, papiledema. La encefalopatía hipertensiva es una emergencia hipertensiva caracterizada por hipertensión y uno o más de los siguientes: convulsiones, letargo, ceguera cortical y coma, en ausencia de otra explicación de estas situaciones. Y la microangiopatía trombótica, situación en que la elevación grave de la presión arterial coincide con hemólisis, y trombocitopenia en ausencia de otras causas plausibles, y con mejoría durante el tratamiento de reducción de la presión arterial. De modo que hemos pasado revista a las tres definiciones de urgencia y emergencia hipertensiva, y en todas la coincidencia es la elevación de la presión arterial y el daño de órgano blanco. Cuando la elevación de la presión arterial es aislada sin evidencia de órgano blanco, esto no constituye una emergencia o urgencia hipertensiva. Revisemos ahora las etiologías posibles de un aumento tal de la presión arterial con daño de órgano blanco. En primer lugar, la hipertensión arterial, que es la causa más frecuente de urgencia y emergencia hipertensiva, es decir, la hipertensión arterial esencial. Tenemos causas endócrinas como el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, los tumores secretores de renina y el hiperaldosteronismo primario. La enfermedad renovascular, con estenosis de la arteria renal por arteritis nodosa o enfermedad de Takayasu. Drogas, y esto hay que subrayarlo sobre todo para la anamnesis, como cocaína, simpático-miméticos, la suspensión del tratamiento antihipertensivo, a veces con efecto rebote, las anfetaminas, etc. Otra causa son las lesiones del sistema nervioso central. Y por último, señalemos la coartación de aorta. Es decir, que las causas que pueden ocasionar una urgencia o emergencia hipertensiva son variadas. En la anamnesis tenemos que subrayar la anamnesis de la farmacología de drogas permitidas y no permitidas que haya consumido el paciente. Desde el punto de vista fisiopatológico, la elevación descontrolada de la hipertensión arterial produce una natriuresis inducida por presión con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de las resistencias vasculares renales, daño de la microcirculación, fallo de la autorregulación y finalmente daño del órgano blanco. He de subrayar que las curvas de autorregulación en los pacientes normotensos e hipertensos son diferentes. Obsérvese en esta diapositiva cómo en la hipertensión crónica existe un desplazamiento hacia la derecha de la curva de autorregulación de la presión arterial. Pasemos ahora a los aspectos clínicos. La emergencia y urgencia hipertensiva daña diversos órganos. Acá vemos cómo puede haber daño del sistema nervioso central con accidente cerebrovascular, agitación, delirio, cefaleo, alteración a nivel visual, mediado fundamentalmente por el papiledema y las hemorragias y exudados en el fondo de ojo, síndrome coronario agudo con dolor en el pecho, isquemia miocárdica, daño aórtico, como fundamentalmente la disección de aorta, daño a nivel respiratorio como edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, eclampsia
Y por último, las drogas hiperadrenérgicas. Es decir, como acá vemos, la presentación del paciente con emergencia hipertensiva puede enfocarse a cualquiera de estos órganos blancos. ¿Cuáles son los estudios diagnósticos en los pacientes con sospecha de emergencia hipertensiva? Los principales estudios diagnósticos son del laboratorio, la hemoglobina, las plaquetas, la creatinina, el ionograma, la LDH, la aptoglobina, la presencia de proteinuria que señala daño renal, el sedimento de orina en busca de eritrocitos, leucocitos y cilindros, y exámenes diagnósticos como el electrocardiograma y el fondo de ojos. Si estuviese indicado, puede agregarse a esto las troponinas y la CK, el extendido de sangre periférica en busca de esquistocitosis, la placa de tórax para buscar sobrecarga de volumen, el ecocardiograma transtorácico y aún la ecografía pulmonar para la detección de edema pulmonar, la tomografía computada o la resonancia cerebral para descartar hemorragia intracraneana y la angiotomografía de tórax y abdomen para descartar disección aguda de la aorta. Por último, la ecografía renal puede mostrar obstrucción posrenal, puede indicar el tamaño de los riñones y la diferencia de tamaño de un riñón al otro. ¿Cuál es el tratamiento de la emergencia y de la urgencia hipertensiva? Ante un paciente con elevación grave de la presión arterial, lo primero que debemos detectar es si existe daño agudo de órgano blanco mediado por la hipertensión o empeoramiento de un daño previo. Si esto fuese así, esto es realmente una emergencia hipertensiva, es decir, pone en riesgo la vida del paciente y requiere tratamiento inmediato, probablemente por vía intravenosa. Si esto no es así, es un paciente no controlado, no va a requerir internación y lo que va a requerir es adecuación o instauración de tratamiento antihipertensivo. Siguiendo con la emergencia hipertensiva, allí podemos tener varios síndromes. La hipertensión maligna, la isquemia coronaria, incluso el edema agudo de pulmón cardiogénico, el accidente cerebrovascular o la encefalopatía hipertensiva, la disección de aorta y la eclampsia o preeclampsia con síndrome HELP. El tratamiento va a estar determinado por estos órganos blancos, es decir, no por el nivel de presión arterial, sino por el daño de órgano blanco que esté ocasionando. En este esquema, que es el esquema propuesto por el American College y el American Heart, se observa que ante un paciente con presión arterial elevada, uno debe buscar el daño de órgano blanco. Si es una emergencia hipertensiva, admitir al paciente en una unidad de atención intensiva, unidad coronaria o terapia intensiva. Y hay condiciones muy particulares que ahora vamos a analizar. Si el paciente tiene disección de aorta, eclampsia severa o crisis de feocromocitoma, debe reducirse en forma inmediata la presión arterial, por ejemplo, a menos de 140 milímetros de mercurio durante la primera hora y más aún a menos de 120 milímetros en la disección aórtica. Si la condición que está determinando la emergencia o urgencia hipertensiva no es disección de aorta, no es eclampsia o no es crisis de feocromocitoma, hay que reducir la presión arterial en un 25% en la primera hora y después a 160 de sistólica y 100-110 de diastólica en las próximas 2 horas y tratar de normalizar la presión arterial en 24 o 48 horas. Obsérvense entonces que la condición del órgano blanco determina el nivel de reducción de la presión arterial y también la velocidad en que debe administrarse este tratamiento.
Entonces, ante la disección de aorta, la eclampsia o el feocromocitoma, reducción drástica e inmediata de la presión arterial; en otras circunstancias, reducción más progresiva de la presión arterial. Una situación particular es la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral espontánea de menos de 6 horas de evolución, lo que debe determinarse si la presión está superando los 220 milímetros de mercurio o si está entre 150 y 220 milímetros de mercurio. En el primer caso, en que esté por encima de 220 milímetros de mercurio, debe infundirse tratamiento intravenoso para reducir la presión arterial. En el segundo caso, la presión arterial asistólica no debe reducirse por debajo de 140 milímetros de mercurio y la guía señala que aún puede ser peligroso la reducción por debajo de esta cifra de la presión arterial sistólica. En el accidente cerebrovascular isquémico existe una variable que es muy importante: si el paciente puede o no ser tratado con trombolíticos. Entonces, el hecho de poder ser tratados con o sin trombolíticos va a indicar el nivel de presión arterial objetivo. Cuando el paciente es pasible de tratamiento trombolítico, debe reducirse la presión arterial por debajo de 180 a 105 milímetros de mercurio y mantener ese nivel de presión. En el segundo caso, cuando el paciente no es pasible de tratamiento con trombolíticos, el objetivo es mucho más laxo y es por debajo de 220, 120 milímetros de mercurio. El tratamiento debe mantenerse y mantener al paciente por encima de 140, 90 milímetros de mercurio en las siguientes 72 horas. Y para concluir, veremos algunas circunstancias particulares y el tratamiento indicado, así como las drogas de primera línea y alternativas. Como verán, algunas de las drogas no están disponibles en nuestro país. Las dosis de estas drogas y la frecuencia de administración pueden encontrarse en la bibliografía señalada en los primeros slides. El caso de hipertensión maligna con microangiopatía trombótica o insuficiencia renal, se puede reducir la presión en varias horas buscando una reducción de la presión arterial media entre el 20 y el 25%, siendo las drogas de primera línea el labetalol y la nicardipina. En la encefalopatía hipertensiva, la reducción debe ser de la misma magnitud, pero inmediata, con las mismas drogas. Como vimos en el accidente cerebrovascular isquémico, dependerá si el paciente es pasible o no de trombolisis. En el accidente cerebral hemorrágico hay que reducir la presión arterial con labetalol y nicardipina. En los síndromes coronarios agudos, la reducción debe ser inmediata con un objetivo de presión arterial sistólica menor de 140 milímetros de mercurio. En el agudo de pulmón, los mismos niveles. En el caso de síndrome coronario, usar nitroglicerina y labetalol. Y en el caso de edema agudo de pulmón, nitroprusiato o nitroglicerina asociado a diuréticos de ACE, es decir, a furosemida. En la enfermedad aórtica aguda, la reducción debe ser inmediata y a niveles de sistólica menores de 120 milímetros de mercurio, utilizando esmolol, nitroprusiato, nitroglicerina o nicardipina. Y en la eclampsia, la reducción debe ser inmediata, con un objetivo de presión por debajo de 160 de sistólica y 105 de diastólica. Y las drogas recomendadas son el labetalol, la nicardipina o el sulfato de magnesio. En conclusión, 10 mensajes para llevar. Primero, la hipertensión arterial es un proceso multifacético que afecta a las poblaciones globales en proporciones masivas. De modo que la urgencia de emergencia hipertensiva será un escenario frecuente para el médico emergentólogo. Los eventos cardiovasculares relacionados con las emergencias hipertensivas son situaciones que ponen en riesgo la vida, requieren su inmediata evaluación y tratamiento para prevenir o
revertir el daño de órgano blanco. El indicador más exacto de emergencia hipertensiva es justamente la presencia de daño de órgano blanco. Los pacientes con emergencia hipertensiva verdadera deben ser internados en unidades de cuidados intensivos para su estrecho control y en general para ser tratados con drogas intravenosas para alcanzar una presión arterial objetivo en el tiempo adecuado. Subrayo acá el objetivo de presión arterial y la velocidad con que se logra ese objetivo. Quinto, el papel del médico es crucial en la rápida identificación y diagnóstico diferencial de la emergencia y urgencia hipertensiva, proporcionando la intervención adecuada. Las acciones fundamentales para identificar individuos en riesgo incluyen la obtención de una historia clínica específica, la realización de un cuidadoso examen físico y los exámenes de laboratorio y diagnósticos adecuados. Con la identificación y manejo apropiado, la crisis hipertensiva puede detenerse o revertirse. Muchos medicamentos están disponibles para el tratamiento de la emergencia hipertensiva, pero ninguno es universalmente reconocido como superior a los demás. Como hemos señalado, más allá del nivel de presión arterial, es el órgano blanco lo que determina el tratamiento más adecuado. Consideraciones importantes en la selección de fármaco comprenden la fisiología subyacente a la crisis, las condiciones de comorbilidad del paciente y los factores de riesgo asociados. Una vez que se elige un fármaco, debe administrarse rápidamente porque el tiempo es oro. Y finalmente, los pacientes sin daño agudo de órgano blanco mediado por hipertensión arterial no tienen una emergencia hipertensiva, pueden tratarse por vía oral y ser dados de alta después de un breve periodo de observación. Con esto damos por finalizada esta clase. Esperamos que haya sido de su interés y de su provecho. Les agradecemos mucho la atención.